two, one. Bendiciones del sur. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26. Quiero comenzar desde allí, desde Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26. Vamos a leer 4 versículos de allí. Dice la palabra del Señor. Ojo que acá empezamos a entender hacia dónde nos va a conducir la palabra del Señor. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Creo que Dios en esta palabra es muy claro. Escojan bendición o maldición, vida o muerte, adorar a un solo Dios, al único y verdadero Dios, o corran tras dioses ajenos, corran tras dioses extraños. ¿Quién lo decide? Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros definimos nuestra posición frente a Dios. Si le amamos, si le seguimos, si le somos fieles, o por el contrario, si nos apartamos y somos infieles. Y más adelante en el versículo 31, en el mismo Deuteronomio 11, dice, y ahí sella esta advertencia: ustedes están a punto de cruzar el Jordán, tierra de bendición, tierra de la cual fluye leche y miel. Ojo con eso. Y entrar a tomar posesión de la tierra que les da el Señor su Dios, la tierra que Dios les había prometido. Continúa el versículo 31. Cuando lo hayan tomado y ya estén viviendo allí, cuiden de obedecer los preceptos y las normas que hoy les mando. Hay unos preceptos, hay unas normas. Escojan maldición, bendición. Y segundo, advertencia: cuídense de obedecer todo cuanto yo les mando. Y con esa palabra el pueblo de Israel creció, el pueblo de Israel fue próspero, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, entró, tomó posesión, luchó contra quienes estaban allí, se asentaron cada una de las 12 tribus, se distribuyó de acuerdo con las instrucciones dadas a Josué por el Señor, y así fue tomada Canaán, la tierra prometida. Siglos después de que tuvieron jueces, después de que dijeron no queremos más jueces, queremos un rey, ya lo hemos hablado, y vamos hasta David. Nos adelantamos en la historia para ir rápido. Llegamos a David y hay algo absolutamente glorioso que se establece con David. Sabemos quién fue David, un rey conforme, el hombre conforme al corazón de Dios, un rey que pecó, pero el mismo Dios le perdonó. La palabra del profeta Natán fue llevada a David. Pero más allá del perdón de Dios hacia David por su doble condición de pecador, quiero que miremos la promesa que el profeta Natán, la profecía que el profeta Natán le dio a David, porque esa es la génesis de la historia del pueblo de Israel, la génesis de lo que vendría de ahí en adelante. Dice la palabra en 2 de Samuel 7, versículo 11. Samuel 7, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 11, la segunda parte dice: pero ahora, esto le está diciendo el profeta Natán a David, de parte del Señor. Recuerden que ninguna profecía vino por boca humana, sino del Señor, del Espíritu Santo.
Y le dice Natán, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa, no David, Él. Versículo 12, y aquí viene lo glorioso. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré. ¿Qué es afirmar? Pisar, consolidar. Afirmaré su reino. ¿A quién iba a poner en el reino? A uno de sus descendientes. ¿De quién? De David. De David. Versículo 13. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real. ¿Para cuándo es la promesa? ¿Por cuántos años? Para siempre. Y hasta ahora no conozco una definición de siempre, sino siempre, hasta cuando nos imaginemos. ¿Sí o no? No es correcto definirlo con lo definido, pero siempre es siempre. O sea, no tiene fin, no tiene fin. Así que, versículo 16, 17, sí, estábamos en el, ¿en cuál vamos? Ya me perdí. En el 13, perdón, 14, yo seré su padre y él será mi hijo. Y esto nos está diciendo hoy Jesús, esto nos está diciendo el Espíritu Santo, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Esa palabra se extiende hasta hoy. Así que, cuando haga lo malo lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Por eso es que a veces sentimos que Dios como que nos castiga cuando no estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, ojo, aquí se complementa la promesa. No le negaré mi amor como lo negué a Saúl, el anterior rey, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino, aquí reafirma nuevamente la promesa. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Delante de mí, es decir, yo seré su único Dios por siempre, delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Mira cuántas veces llevamos leídas la palabra para siempre. Como 4 o 5 veces, ¿no? Para siempre será tu reino, se establecerá para siempre, yo reinaré, él reinará para siempre. Eso se lo dijo Natán. Pero más adelante también, hasta el 16. Eso es lo que se conoce como el pacto davídico. El pacto davídico. Natán se encargó de profetizar palabra del Señor para David. Tu reino durará para siempre. Tu descendiente tomará el reinado, será el próximo rey. Él me construirá casa y su descendencia gobernará para siempre sobre Israel. Eso es importante que lo entendamos para todo lo que vienen. De esa manera Dios estableció entonces que de todo el linaje de David que todo el linaje de David se mantendría gobernando para siempre sobre Israel. Esa fue la promesa, y siempre, y siempre, y siempre, ¿cuántas veces lo reafirmó? De David, al morir, tomó o asumió el reinado de Israel Salomón, su hijo. Salomón fue un rey sabio, Salomón fue un rey próspero, Salomón fue un rey que tuvo mucho reconocimiento, no pidió fama, pero Dios también le dio fama, como fue su promesa. No me pediste riqueza, por tanto te doy obediencia y te doy sabiduría, perdón, y fama. Y así pasó, recordemos, iban a visitar los diferentes reinos y se iban asombrados, admirados. No hemos conocido un hombre con tanta sabiduría, no conocemos. El reino prosperó, estuvo en paz con sus pueblos vecinos. La costumbre de esa época era guerra, 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 pero Salomón logró la paz. Y el reino de Salomón, el reino de Dios en cabeza de Salomón, vivió en paz. Pero el pecado estaba acechando a Salomón. Tanta opulencia, tanta riqueza, desbordó todo, tal vez lo que había imaginado,
Y entonces su comportamiento se desbordó. Empezó a acumular riquezas, riqueza, riqueza, riqueza. Y con la riqueza vino la desgracia. Con la riqueza vino la desgracia. La Biblia dice que Salomón tuvo, después de tanta opulencia, magnificencia, reinar con sabiduría sobre el pueblo de Israel, llegó a tener 700 esposas, que eran princesas de otros reinos. Y otros reinos quiere decir, eran mujeres idólatras. Y Salomón tuvo 700 esposas, y como no estaba contento con las 700 esposas, tuvo 300 concubinas. Todo lo que había logrado, la bendición de Dios, todo lo que había logrado en las manos de Dios, lo echó, como decimos literalmente, por la borda. Por la borda. Como consecuencia obvia, Salomón cayó en idolatría total. Idolatría total. Pues la consecuencia no podía ser otra sino la idolatría total. Y esa parte de su vida, esa desgracia, ver que después de tener todo, de tener tanta sabiduría, de servir al Señor fielmente, de construir el templo. Recordemos que Salomón es recordado, además de todo lo anterior, porque fue él quien construyó templo para el Señor, porque el mismo Señor lo había dicho. Le dijo a David que el hijo construiría el templo. Y si leemos Eclesiastés, principalmente del capítulo 1 al 6, allí narra Salomón, de forma muy descarnada, de forma muy real, todo lo que estaba sintiendo después de tener todo. Llega la desgracia y dice la vida, ¿para qué? Tantas cosas, ¿para qué? Tantas virtudes, ¿para qué? Tantas sabidurías, ¿para qué? Y esa idolatría, y aquí quiero empezar con el punto central de esta noche, esa idolatría de Salomón fue lo que en algún momento de la historia del pueblo de Israel, de Israel como nación, generó la división. La idolatría de Salomón precipitó la división del reino. Una sola nación se divide en dos naciones, Israel al norte, Judá al sur. Por supuesto, había cierta rivalidad desde hace muchos años entre las tribus de Efraín y Judá, Efraín al norte, Judá al sur, pero ya se conocía y convivían de alguna manera con eso. Pero la idolatría de Salomón desató lo que se llama el cisma de ese momento. Un cisma es una ruptura, un cisma es un quebrantamiento alrededor de creencias o teorías religiosas. Así que en el año 931 antes de Cristo se da ese cisma. Y aquí empezamos a ver las diferencias. Podemos poner el mapa. Un solo reino fuerte queda dividido en dos reinos débiles y con rencillas, con disputas entre sí. Israel al norte, azul, lo que vemos allí azul en el mapa. Judá al sur, lo que vemos en amarillo mostaza. ¿Sí o no? ¿Cuál reino era más grande? Israel, el reino del norte. Y por supuesto, el reino del sur, Judá, más pequeño. Judá se conformó con dos tribus. Judá se conformó con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y en el norte, vamos a hablar rápidamente del norte, del reino del norte, que se apropió, digámoslo así, del nombre de Israel. El reino del norte, Israel. Llegó Jeroboam estaba en Egipto, y por profecía que le habían dado, vino y empezó a reinar sobre Israel. Recuerde, hablamos de Israel, hablamos del reino del norte. Llegó a reinar en el reino del norte sobre las 10 tribus. Y allí empezó una serie tras serie de 19 reyes, 5 dinastías. Y dice la palabra del Señor que cada uno hacía peor que el anterior rey. No hubo ni uno solo
No hubo ni un solo rey de esos 19 reyes que se salvara. Todos hacían lo peor que el anterior, y lo peor, y lo peor. Y si Jeroboam empezó mal, imaginémonos a Oseas, que fue el último. Oseas no el profeta. A Oseas, que fue el último rey, el rey número 19 del reino de Israel. No hubo nada bueno de Israel. Se acolitaba, diría la abuela, se acolitaba la idolatría, se levantaban altares paganos, y allí, recuerden, parte de esos 19 reyes, como parte de esos 19 reyes está Acab, recuerdan, ¿sí? Esposo de Jezabel, contra quien Elías luchó para vencer a los profetas de Baal. Allí estuvo Elías, y también estuvo Eliseo, como parte de ese reino del norte, como profetas, por supuesto. Así que fueron 5 dinastías diferentes, haciendo cada uno lo malo. Fue una, digámoslo así, una desgracia permanente, y caían. Ya podría uno decir que ya prácticamente no podían caer más bajo. Todo tipo de idolatría, todo tipo de pecado, todo tipo de perdición, todo tipo de perjurio, todo lo que queramos imaginar, todo lo malo estaba en Israel. Podemos decir casi que no hubo nada bueno en Israel. No hubo nada bueno en Israel, reino del norte. Hasta el año 722, cuando fue capturado el reino de Israel por los asirios y fueron deportados para Asiria. Y hasta ahí llegó. La existencia del reino de Israel llegó hasta el año 722 antes de Cristo. Hasta ahí llegó. No hubo más. Se estableció Samaria como su capital. Samaria fue la capital de Israel, del reino del norte. Pero dada esa mezcla con los asirios, por supuesto, su pueblo se entregó también a mujeres paganas, a dioses paganos, y fue una mezcla que terminó de perjudicar a Israel. Lo que quedaba de Israel como pueblo de Dios quedó totalmente exterminado, llamémoslo así, con Samaria, con Asiria. Así que esa es la historia del reino del norte. Esa es la historia del reino del norte. Que no podemos decir que hubo algo bueno. Se mezclaron con otros pueblos paganos. ¿Recuerdan Deuteronomio? Deuteronomio se lo ha advertido. Decían ustedes, si se mantienen en bendición, adorando solo al único Dios verdadero, o se van a la maldición adorando a dioses paganos. Y eso fue lo que hizo Israel. Se entregaron al paganismo, a todo tipo de pecado. Ya Ahías, uno de los profetas, había profetizado que Israel sería deportado. Hubo profecía de la deportación. Primera Reyes 14, 16, lo podemos ver. Primera Reyes 14, 16 dice, pues todo el capítulo 14 habla de la profecía de Ahías, pero específicamente el versículo 16 dice, y el Señor abandonará a Israel por los pecados que Jeroboam, su primer rey, cometió e hizo cometer a los israelitas. Y Ahías también dice en esa profecía que todos los varones de la casa de Jeroboam serían exterminados. El linaje, por eso es que hubo 5 dinastías diferentes, uno tras otro, se mataban entre los reyes. Esto era lo común en la época, el ansia, el poder, todo lo demás, el pecado que habitaba en ellos, unos a otros se mataban a los reyes, hasta que fueron deportados en cumplimiento de la palabra del Señor. Estaba profetizado por el profeta Ahías. El Señor abandonará a Israel por los pecados que cometió y serán deportados a otro pueblo. Así que el Señor siempre fue cumplidor de su palabra. Ese fue el final del reino de Israel. Por cuanto fue profetizado que Israel sería deportado, pero nunca hubo una profecía
del retorno de Israel. Dios nunca, por ningún profeta, profirió palabra de retorno del pueblo de Israel, de Asiria, recuerden, estaba más al norte. Y así se quedó. Por eso, recuerden, cuando Cristo en Mateo 4 pasa por Samaria, cierta rivalidad que se mantenía, porque Samaria, recuerden, fue capital del reino del norte de Israel, y había ciertas diferencias, rivalidades que eran históricas, año 722. Amén. Esa es la historia del pueblo de Israel, del reino del norte. Solo historias. Solo historias nos quedaron de allí. Solo noticias de todo lo malo que se hacía allí y quedó registrado así por los cronistas en la palabra del Señor. Pero quiero que nos concentremos en el reino del sur. Un pueblo pequeño. 10 tribus contra 2 tribus. Aparentemente insignificante en general si lo comparamos con el reino del norte. Pero sabemos que Dios siempre tiene preparadas grandes cosas para todos aquellos que son pequeños. Todos los pequeños. La palabra dice que Dios ensalza a todo aquel que se humilla ante el Señor, lo levanta. Dios se complace con los pequeños. Y él mismo lo dijo, quien quiera hacerse el más grande, que se haga el más pequeño. Quien quiera ser el primero, que se haga de último en la fila. Y así fue Judá. Así fue Judá. Miren la promesa que había sido dada a David. Jeroboam, por supuesto, no era hijo de David. Entonces, ¿en dónde quedó la promesa del Señor para David? En el reino del sur, Judá. ¿Quién fue el primer rey de Judá? Roboam, hijo de Salomón. Roboam, hijo de Salomón, empezó a reinar sobre el reino de Judá durante 45 años, lo hizo, 345 años transcurrieron, fueron 20 reyes, arriba fueron 19, reino del norte 19, reino del sur 20 reyes. No podemos decir tampoco, recuerden, de los 19 no se salvó ni uno solo. Todos hicieron lo malo a los ojos del Señor. En Judá fueron 20 y tan solo 8 hicieron lo bueno a los ojos del Señor. Es decir, también hubo 12 reyes perversos, igual que en Israel. Judá también tuvo reyes perversos, claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué entonces prevaleció? ¿Por qué entonces creció? ¿Por qué entonces fue próspero Judá? Por las promesas que el Señor tenía establecido sobre Judá y sobre la descendencia de David. Es una promesa que no muere, es una promesa que, así como lo dijo él en su palabra, se mantiene por siempre. Siempre es la palabra clave, por siempre. Y Judá creció, y Judá prosperó, y Judá se mantuvo de alguna manera fiel con sus 8 reyes: Asa, Josafat, Joás, Amosías, Usías, Jotam, Ezequías y Josías. Esos fueron los otros reyes que se mantuvieron, los 8 reyes que se mantuvieron fieles al Señor en Judá. Pero más allá de los reyes, más allá de la historia, están las promesas y las bendiciones del Señor para Judá, para el reino del sur. Y se podrían hablar también muchas cosas de cada uno de los reyes, pero quiero hacer énfasis en Josías, uno de los reyes que amó al Señor, uno de los reyes que se unió a la palabra del Señor, uno de los reyes que se mantuvo fiel al Señor y volvió en el tiempo de su reinado todo el pueblo de Judá a Dios. Nuevamente lo recuperó porque venían de varios reyes que hacían lo malo a los ojos del Señor. Y Josías llegó siendo muy niño, hizo grandes cosas que transformaron la vida y la historia en Cristo, en la palabra, la historia de Judá. Dicen algunos autores que ese reinado de Josías fue uno de los períodos más felices del reino del sur.
de los periodos más felices del Reino del Sur, por todas las reformas que hizo. Y hizo algo absolutamente fundamental y que fue clave para mantener las bendiciones, las promesas que habían sido establecidas por Dios de que iba a ser para siempre ese reinado. Algo glorioso, maravilloso que hizo Josías fue reconstruir, limpiar el templo. Limpiar el templo. El templo estaba abandonado, reyes idólatras, reyes que abandonaban, desvencijaban, desarticulaban, ¿cómo se llama eso? Cuando se roban todo desvalijado el templo completamente. Y Josías con sus sacerdotes empezó a limpiar el templo, a asearlo, y pasó algo que estaba escrito que sucedería. Josías, en medio de todo ese desorden, se han hecho aseo de pronto en algún momento en la casa con mucho desorden y que encuentran, ¡ay! Lo que estaba buscando hace 5 años, mírelo acá. ¿Sí o no? Nos ha pasado, ¿sí o no? Nos ha pasado. Y tanto que lo busqué. Claro, en medio de tanto desorden, en medio de la alfombra y la subalfombra y la tetraalfombra, allá estaba. ¿Sí o no? Y yo le dije, ¿sí o no? En ese aseo, en ese orden que hicieron, encontraron el libro de la ley. Fue encontrado el libro de la ley oculto. Seguramente, dicen que seguramente fue escondido por Manasés, uno de los reyes más terribles, terriblemente malos de Judá. Seguramente fue escondido por Manasés, pero ese libro de la ley fue encontrado. Josías lo reconoció, lo leyeron, lo estudiaron. Dice la Biblia que Josías rasgó sus vestiduras de ver cómo es posible que esto estuviera oculto a nuestros ojos. ¿Cómo es posible que nosotros, como pueblo de Dios, como Judá, el reino definido por Dios para reinar por siempre, no tuviéramos conocimiento de las Escrituras? Y mandó a que fuera restaurada el culto, mandó a que fuera nuevamente celebrada la Pascua, por ejemplo. Se fue celebrada la Pascua, una fiesta, una celebración que sabemos que es de las más grandes para el pueblo judío. Josías dijo, vamos a volver a celebrar la Pascua, vamos a volver a reunirnos, vamos a volver a congregarnos, vamos a volver a leer la palabra del Señor. Y esa palabra quedó encarnada en el pueblo de Judá. Esa palabra se hizo viva, esa palabra revivió todas las promesas de Dios. Esa palabra revivió todas las promesas de Dios porque allí estaban escritas. Y Judá era el destinatario de esa palabra y de esas promesas, porque sabían claramente que era lo que estaba pasando en el reino del sur. Y empezaron a pasar grandes cosas en Judá. Y a pesar de que hubo otros reyes que hicieron lo malo, otros reyes después de Josías, que hicieron lo malo a los ojos del Señor, esa esencia, esa semilla del bien, esa semilla de bendición, esa semilla de grandeza que venía parte del Señor, se mantuvo y perduró hasta el fin de los tiempos. Hizo un pacto también Josías a nombre de su pueblo, hubo un pacto con Dios. Amado Jehová, hoy decido en nombre de todo mi pueblo unirnos a tu ley, ser fiel a la ley de Dios, porque ya la tenían, ya estaba allí con ellos, la ley, la palabra estaba con ellos, pudieron reconocerla, pudieron vivir nuevamente todo lo que habían dejado de vivir por muchos años, porque había sido oculta la palabra a su pueblo. Así que Josías hizo pacto con el Señor, hizo pacto con Jehová para seguir siendo fiel a su palabra. Y las bendiciones vinieron, y por eso, recuerden, en el reino del norte no pasaba nada bueno. Lo único bueno es que llegaban noticias también del sur. Decían, en el sur hay bendición, en el sur hay prosperidad, en Judá, la tierra de Dios, se sigue manteniendo viva la fe, se sigue manteniendo las bendiciones, el amor del Señor. Y muchos de los que anhelaban ese adorar a Dios, muchos de los que estaban en el norte se vinieron hacia el sur. Migraron del norte de Israel al sur, a Judá, a pesar de que los reyes de la época trataban de ponerles
de cercar con fortalezas, no dejarlas pasar, poner vallados, poner muros en los lugares de paso de un lugar hacia otro, de un reino hacia otro. Muchos decidieron volverse a Dios, muchos decidieron recordar toda esa adoración que tenían antes cuando estaban como un solo pueblo unido, adorando unánimes a Dios. Muchos así lo hicieron, muchos así lo hicieron, y llegaron al sur para entrar a las bendiciones. Fue próspero el pueblo de Judá, fue próspero el reino de Judá en las manos del Señor. Siempre estuvieron en las manos del Señor. Otra cosa diferente es que los reyes hicieran lo malo ante los ojos del Señor, pero Dios no olvidó nunca sus promesas, esa promesa que le hizo a David, esa promesa que le había hecho a su pueblo desde antes, desde tiempos inmemoriales, podemos decir. Esa promesa el Señor la tenía muy clara. Esa promesa el Señor la tenía muy clara y la mantuvo durante todo el tiempo. Y el reino de Judá adoró al Señor. El reino de Judá se volvió nuevamente al Señor, y las bendiciones del sur empezaron a llegar. El Señor se siguió manifestando, el Señor mantuvo viva la llama del amor, la llama de su fe, la llama de todas sus promesas. Pero también pasó algo con el reino de Judá. Sedequías fue su último rey. Fue un falso rey, digámoslo así, que hizo lo malo a los ojos del Señor. Y de alguna manera, por acuerdo, por belicoso, por incapaz, llegó a Babilonia como pueblo dominante y los capturó y se fueron todos. Fueron exiliados todos los de Judá, todo el reino del sur, hacia Babilonia. Pequeños remanentes quedaron en Judá, pero el pueblo, el grueso del pueblo se fue hacia Babilonia. Pasó lo mismo que con el reino del norte, que fue deportado a Asiria, exilio del cual nunca volvió. Recuerden, no había profecía de retorno para Israel. No había profecía de retorno para Israel, pero había sido profetizada para el pueblo de Judá, para Israel, para el pueblo de Dios, que serían deportados a Israel, a Babilonia, serían deportados. Y en esos 70 años que duró la deportación, como venían con la semilla, como les digo, la semilla estaba sembrada en ellos, la semilla de paz, de amor, de gracia, de bendiciones que el Señor había dado a ellos, se mantuvieron firmes en su fe. Recordemos a Daniel, ¿sí? Se mantuvo fiel a las palabras del Señor. Y tantos y varios otros profetas de esa época, Isaías incluso. Isaías hizo parte o estuvo en el reino del sur. Aquí fueron 70 años de cautiverio, pero se mantuvieron. Recuerden, no tenían templo, pero ellos querían adorar, añoraban las escrituras. Y aunque no tuvieran templo, se mantuvieron unidos, se reunían en las casas, recuerden, se reunían en las casas. Por eso las redes avivas son una bendición. Las redes avivas son una bendición porque allí es donde se mantiene viva la palabra de Dios, en casa. Allí está el germen que fructifica, que crece y no deja morir la palabra de Dios. Como pasó con Judá, durante los 70 años del exilio, mantuvieron viva la fe. El Espíritu de Dios siempre estuvo con ellos y de esa manera fueron vivos, mantuvieron sus costumbres, aprendiendo lo que había pasado en el reino del norte en Israel, se mantuvieron puros para el Señor, no se mezclaron con los babilonios, a pesar de que el Señor les había dicho, crezcan, establezcanse allí, bendigan a la nación donde están. Bendiga la nación donde están. Pero ellos se mantuvieron, ellos crecieron en Babilonia, claro que sí, 70 años. Ellos se mantuvieron en Babilonia fieles a la palabra del Señor y ellos bendijeron la tierra donde estaban. Así, pero es que bendecimos a todos aquellos que están en tierra extranjera porque sabemos que ellos también bendicen la tierra en la cual están.
y las promesas del Señor se mantuvieron. Porque Judá, todos que estaban en el exilio, sabían que eran portadores de la promesa de Dios, sabían que eran portadores de las profecías del Señor, y eran profecías de bien, eran profecías que decían que no se preocuparan, que podían pasar desavenencias, que podían pasar enfermedades, que podían pasar muchas cosas, pero la promesa del Señor estaba establecida para ellos. Las promesas de lucha, las promesas de mantenerse vivo en el Señor. Así que lo más importante, por eso adoramos diciendo: Señor, tu fidelidad sigue persiguiéndome. La fidelidad del Señor siguió persiguiendo al pueblo de Judá a donde quiera que estuvieran. Les siguió durante 70 años, les acompañó durante 70 años, les rodeó durante los 70 años para mantenerse viva la fe. Para mantenerse viva la fe en el Señor. De manera que esa fue la promesa del Señor, que se mantenían vivos. Y a diferencia del pueblo del norte, del reino del norte, a diferencia de Israel, sobre el reino del sur sí hubo una profecía de retorno. Jeremías 29. Vamos a leer los versículos 10 al 14. Jeremías 29, 10 al 14. Dijo Jeremías de parte del Señor, profecía vino de parte del Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré. Siempre estuve con ustedes, pero yo los visitaré. Y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Por eso ellos sabían que siempre habían sido portadores de la promesa del Señor. Nunca la abandonaron, nunca la dejaron de lado, porque creyeron siempre en la fidelidad del Señor, en sus palabras, en sus promesas y en sus profecías. Haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. ¿A dónde? A la tierra en la cual habían sido sembrados, a Judá. Versículo 11. Y ahí viene tremenda declaración: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, Casa Viva. Yo sé muy bien los planes que tengo, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. La calamidad se quedó en Babilonia, la calamidad se quedó en el pasado, la calamidad se quedó en la tierra mala, en el pecado de donde salimos. Allá se quedó toda calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, la esperanza del retorno, la esperanza de volver a la tierra que les había sido entregado. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Yo no me he olvidado de ustedes, no me he olvidado de ustedes como Salomón, no me he olvidado de ustedes como me olvidé de Saúl, como me olvidé de todos los reyes del norte, de donde solo llegan historias y malas noticias. Yo no me olvidé de ustedes. Así que el Señor nos dice: yo nunca me he olvidado de ustedes. Estén donde estén, vayan a donde vayan, vayan a donde vayan, el Señor siempre estará con ustedes. Y vayamos a donde vayamos nosotros, el Señor siempre estará. Y le invocaremos y Él nos responderá. ¿Hay alguien que no haya recibido una respuesta del Señor? Calle ahora, hable ahora o calle para siempre. Hemos recibido siempre respuestas del Señor. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Al Señor hay que buscarlo con todo nuestro corazón, como dice la palabra: manos limpias y corazón puro para subir a adorar al monte. Allí es donde nos encontramos, allí es donde adoramos, allí es donde clamamos al Señor, y Él siempre responde, Él siempre responde. Me dejaré encontrar. Esto es una tremenda verdad y una tremenda revelación. Es que yo no veo al Señor, no veo la evidencia del Señor en mi vida. ¿Cómo lo estamos buscando? ¿Cómo lo estamos buscando? Él mismo dice: me dejaré encontrar. Me dejaré encontrar. Y dice la palabra que aunque sea a tientas, Él está cerca, lo podemos encontrar. Él está cerca de nosotros. Aún en medio de la oscuridad, Él se deja encontrar. Él se deja encontrar siempre. Y los haré volver del cautiverio. Aquí selló su promesa.
Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Afirma el Señor. Esta tremenda palabra fue proferida para el pueblo de Judá, y el pueblo retornó. 70 años de cautiverio que no apagaron su espíritu, 70 años de cautiverio donde el Señor se mantuvo fiel a su palabra, pero ellos también se mantuvieron fieles al Señor y avivaron su palabra y compartieron su palabra y vivieron y crecieron y bendijeron la tierra donde estaban. Por eso es que es importante, vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos, trabajemos en la empresa donde estemos, no importa, es una bendición para nosotros y debemos bendecir la tierra, debemos bendecir a sus gobernantes, debemos bendecir a sus dueños, a nuestros jefes, debemos bendecir a todos aquellos que hacen parte de nuestra vida, porque eso es lo que está establecido en la palabra. Bendigamos al Señor y bendigamos a todo cuanto nos rodea. Esa fue la promesa hecha al Señor, esa fue la profecía, y el pueblo de Israel retornó. Recuerden, ya hemos hablado acá de cómo retornaron Nehemías y Oseas y Esdras, y empezaron a reconstruir el templo y empezaron a reunirse nuevamente, empezaron a invocar el nombre del Señor, y el pueblo creció y fructificó nuevamente como parte de la promesa del Señor. Y un silencio. También hemos hablado de los 400 años de silencio, ¿se acuerdan? No hubo profetas, no hubo profecía, no hubo palabra de parte del Señor. Pues ya había sido establecida una palabra para el pueblo de Dios. Isaías 11, 1 al 5. Isaías 11, 1 al 5. Esta era la gran promesa que se mantenía. Cambia seguramente de nombre, cambia de profeta, cambia de época, pasan años, pero la promesa del Señor se mantiene. Y recuerden la profecía dada a David, el pacto davídico de parte de Natán. ¿Qué decía? Su descendencia, David, reinará para siempre. Y vino Isaías, dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Isaí, padre de David, ahí empieza. El espíritu, está hablando ya del vástago de Isaí, del tronco de Isaí. El espíritu del Señor reposará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre aquel que vendría del tronco, del linaje de Isaí y de David, por supuesto. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomas y la fidelidad de sus lomos, y la fidelidad el Señor de su cintura. Ese que está describiendo allí Isaías es Jesús, es Cristo, quien vendría para gobernar el mundo, quien vendría en justicia, quien vendría en cuerpo humano, Hijo de Dios, deidad y hombre, a reinar, para cumplir la promesa establecida desde Natán, para cumplir las promesas establecidas por Isaías, y saber que Él era el que reinaría con justicia. Él reinaría con justicia. Y ese mismo Jesús fue quien, recuerden en Lucas está escrito, entra a la sinagoga, lee la palabra, toma el rollo de Isaías y lee la palabra del Señor. ¿Qué palabra leyó Jesús en la sinagoga? Isaías. Jesús leyó Isaías 11. Y Lucas, al final, después de que todos estaban allí asombrados, escuchando la palabra del Señor,
al final en Lucas 4:21, perdón, Lucas 4:21, el mismo Jesús, después de leer esa palabra de Isaías, dice: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Es decir, Jesús, quien estaba allí, decía: yo soy de quien hablan las escrituras, yo soy de quien habló Isaías, yo soy aquel que profetizó que vendría a reinar sobre esta tierra, sobre este pueblo. Ese día Jesús se hizo conocer como el heredero de Dios, como el Rey del cielo y de la tierra, el cumplidor de la promesa del Señor. Él estaba allí haciendo cumplir la voluntad del Señor. Yo no vengo del norte, dijo David, dijo Jesús, yo vengo del sur, donde se establecieron las promesas. Al decir eso, estaba diciendo eso: yo no vengo del norte, yo no nací en el norte, yo nací en el sur, donde la palabra del Señor fue establecida, donde la palabra del Señor quedó escrita, donde la palabra del Señor se consolidó, donde la palabra fue dada para que Él gobernara para siempre. Y yo vine a cumplir esa palabra. Las buenas noticias no vienen del norte, las buenas noticias vienen del sur. Las bendiciones no vienen del norte, las bendiciones vienen del sur. El sur donde Dios habita, el sur donde Dios siempre se quedó, el sur donde Dios siempre estuvo, el sur donde Dios estableció sus promesas, el sur donde Dios vivió y vive para siempre. Somos parte del sur. Somos herederos del sur. El sur es nuestra casa, el sur es nuestra raíz. Y cuando estamos hablando del sur, estamos entendiendo que es de Judá, donde la palabra de Dios se ensañó, donde la palabra de Dios se mantuvo, donde la palabra y las promesas de Dios se incubaron, donde sucedió todo. Así los reyes hayan querido enlodar el nombre del Señor, reyes malvados, reyes malos, el Señor prevaleció, el Señor se impuso y el Señor levantó 8 reyes que sirvieron al Señor, que fueron fieles al Señor, y allí se gestó la semilla que ha perdurado hasta nuestros días. La semilla que tenemos hoy acá en nuestra casa, la semilla que germina en nuestro corazón, la semilla que el Espíritu Santo nos trae cada día, semilla que ha gobernado, semilla que ha dado fruto, semilla que dice: yo vengo del sur porque allí están las promesas. Yo estoy convencido de que todos aquí, esta noche, tenemos esa semilla en nuestro corazón, porque en nosotros fue sembrada. Al pueblo de Dios, eso no es un tema de historia. Es que eso pasó hace 722 años, hace 2700, 3000 años. La palabra del Señor sigue viva, la palabra del Señor sigue pasando, la palabra del Señor nos sigue reconfortando, la palabra del Señor nos sigue hablando, y sus promesas se siguen cumpliendo, sus promesas se siguen cumpliendo, así como estableció promesa para Israel, así como estableció promesa para Judá. El Señor hoy cumple y sigue cumpliendo sus promesas, porque somos el remanente del sur. Somos el remanente del sur, pueblo bendecido. Miremos Isaías, lo que leíamos de Jeremías. Podemos leerlo nuevamente. Todo lo que está prometido para nosotros, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de calamidad. Así que hay calamidad en nuestra vida, eso no corresponde al reino del sur, eso corresponde al reino del norte, y por lo tanto echamos fuera, somos bendecidos, porque el norte se quedó atrás y el sur prevalece hasta nuestros días. Somos herederos de todas las promesas, somos portadores de todas esas promesas. Seguimos viviendo en Girón, en Bucaramanga, en Bogotá, que es leche, de la cual fluye leche y miel. Estamos convencidos de eso, por eso estamos acá, por eso sembramos casa para el Señor acá en Girón, porque es una tierra que germinará al 100%, y muchos vendrán, así como en la época venían de Israel a adorar al Judá, venían de Israel a adorar al reino del sur. Muchos vendrán a nuestra casa a adorar al Señor, porque las promesas están establecidas para Judá, las promesas están establecidas para nuestra casa, las promesas están establecidas, y esta noche se valían esas promesas del Señor. Esta noche es el cumplimiento de esa promesa del Señor para nosotros. Sur es sacrificio, unción y resurrección, pero también es salvación, unión y restauración.
sacrificio, unción y resurrección de Cristo. Pero también es salvación, unión y restauración para nosotros, remanente del sur, que nos reunimos hoy a adorarle, a decirle gracias, Señor. Por eso afirmamos que las bendiciones vienen del sur. Las bendiciones vienen del sur. Somos habitantes del sur, somos portadores y buenos vientos, el viento, el soplo del Espíritu Santo viene a esta tierra que es la tierra del sur. Somos portadores, es un fuego que no ha logrado extinguirse, es un fuego eterno el que se gestó allí en Judá, en el reino del sur, fuego que nos ha alcanzado hasta nuestros tiempos. No queremos las noticias del norte, queremos las bendiciones y las promesas del sur. Dejamos atrás todo lo malo, dejamos atrás todo el pecado. Israel quedó atrás, Israel quedó en el norte. Nosotros somos habitantes del sur, portadores de la gracia y de la palabra del Señor. Después de Cristo, que sabemos que vino, murió en sacrificio por nosotros, resucitó en gloria, se llevó nuestros pecados, somos portadores de su palabra, somos portadores de su ADN. Y hoy también nos pregunta, ¿y qué espera de nosotros Cristo como ciudadanos del sur? Vamos cerrando con 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Vamos rápidamente del versículo 14. El amor de Cristo nos obliga, somos portadores de las buenas noticias del sur, somos portadores de las bendiciones del sur. Así que el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos morimos conjuntamente con Él. 15. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. 16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así, ya sabemos de dónde viene Cristo, ya sabemos que viene del reino del sur, ya sabemos que viene de Judá, donde las promesas se establecieron. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, somos nuevos en Cristo, somos los ciudadanos del sur, renovados en Cristo, renovados en sus promesas. Lo viejo ha pasado, Israel, el norte, ha quedado atrás. Viene todo lo nuevo, ha llegado a nosotros, el sur, Judá, las bendiciones, las promesas, Cristo del linaje de David. 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Somos portadores del mensaje de la reconciliación. Cristo vino a reconciliarnos con Él, Cristo vino a reconciliar el mundo con Dios. 20. Así que somos embajadores de Cristo. Hay un reino de Judá, un reino del sur. Los reinos tienen embajadores. Nosotros somos embajadores del reino del sur. Somos embajadores de Cristo, como si Dios lo exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Hoy esta promesa, esa palabra establecida por Dios de reconciliación, de amor, nosotros, como embajadores de Cristo, como ciudadanos del cielo, somos portadores de las buenas noticias, noticias de bien y no de mal, de prosperidad, de esperanza, de una nueva vida en Cristo, porque Él vino a deshacer el pecado, llevarse todo pecado, llevarse toda condenación, llevarse todo y dejarnos limpios de pecado,
dispuestos a ser sus embajadores. Hoy se levantan los embajadores. Quiero que se pongan sobre sus pies. Y vamos a adorar como embajadores del Señor. Vamos a adorar como embajadores del reino del sur, donde nacen, se gestaron y se mantienen las bendiciones. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, venimos a ti, Padre amado. Y vas a declarar con tu boca el amor de Dios. Vas a declarar con tu boca que somos embajadores de Cristo, embajadores de bien, portadores de buenas noticias, portadores de la reconciliación de Dios con el mundo, portadores de todas las promesas que fueron establecidas desde Isaías, desde Natán para nosotros, para su pueblo, desde Jeremías, profecías proferidas sobre David, sobre Isaías, sobre Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Hoy venimos ante ti como portadores de tus promesas. Vamos a adorar al Señor, vamos, alaba al Señor con tu palabra.